Y es un tema al que vamos a tocar ahora a continuación, que realmente nos gusta, nos interesa, siempre nos llama la atención y estamos atentos a cuando surgen este tipo de novedades o de propuestas, ¿sí? Estamos en comunicación con la doctora Dolores Mancilla. Ella es mastóloga, médica de planta del Servicio de Mastología del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Y con ella vamos a hablar sobre superalimentos. Yo quiero saber, ¿existen combinaciones de dietas o combinaciones alimentarias que ayudan a proteger al organismo de determinadas enfermedades? ¿Esto es así, doctora? ¿Qué tal? Muy buenos días. Verónica Rodríguez la saluda. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Igualmente. Yo creo, Verónica, que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando hablamos de alimentos y cáncer. El mensaje que uno le tiene que transmitir a la población es: hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que hacer actividad física. Hay determinados alimentos que uno sabe que tienen un efecto protector hacia el cáncer. Bajo ningún concepto es un efecto total, sino son factores que uno puede modificar en su estilo de vida, en su dieta, que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de hacer un cáncer a lo largo de nuestra vida. Usted se refiere a esto de ser muy cuidadosos para no generar falsas expectativas, ¿verdad? En aquellos, si bien no solo en los pacientes oncológicos o ya declarados oncológicos, sino para toda la sociedad. Totalmente, yo creo que uno tiene que cambiar un poquito la mirada hacia el cáncer y empezar a hablar de prevención, no ya cuando ha llegado lamentablemente la enfermedad, sino empezar a enfocarnos en los pacientes sanos. Lamentablemente en Argentina somos una población sedentaria, somos una población gordita, somos una población que come mal, lamentablemente. Y un poco enfocarnos en eso. Está demostrado por trabajos científicos que podríamos disminuir hasta un 40, un 50% de la incidencia del cáncer trabajando sobre estos factores, sobre el sedentarismo, sobre el sobrepeso, sobre la mala alimentación. Sí, hay muchas recomendaciones de entidades multinacionales, de entidades que se dedican a la investigación del cáncer, donde está visto que comer aproximadamente 400 gramos de frutas, de verduras por día, disminuir la ingesta de carnes rojas, que nosotros como argentinos comemos mucho, a medio kilo por semana, aumentar la ingesta de legumbres, de granos, tratar de no comer comidas procesadas, disminuir las comidas ricas en grasas. Todo esto impactaría enormemente en nuestra salud. Y son cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Ahora, doctora, en estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Sobre todo, o sea, ni siquiera pongo a la ama de casa como ejemplo o a la mujer que cumple ese tercer turno laboral, ¿no? La que trabaja, se encarga de los chicos, con la ayuda muchas veces de su pareja, de su marido, ¿no? O sea, en esto no vamos a quitar responsabilidades. ¿No se hace un poco difícil comer bien? Mira, yo creo que se hace difícil cuando uno quiere obsesionarse sobre determinados alimentos. Yo creo que uno lo que tiene que tener en la cabeza es: empecemos a incorporar un poquito más de verdura todos los días, empecemos a disminuir un poquito las comidas procesadas, congeladas, ricas en grasas. Yo creo que tener eso en la cabeza y empezar a cambiar hábitos. Nosotros tenemos malos hábitos de alimentación. Yo creo que cambiar hábitos nos puede ayudar un montón. Y uno se da cuenta que por ahí pequeños detalles durante el día, disminuir las bebidas azucaradas. En los chicos, evitar el sedentarismo en los chicos. Lamentablemente estamos viendo mucho todo el día en la computadora, todo el día encerrados. Un poquito hacer énfasis en la calidad de vida desde la niñez nos puede ayudar a cambiar de a poquito la sociedad, que entiendo que es difícil, pero no es imposible. Y podemos cambiar muchas cosas, muchas cosas. Me gustaría enfocarnos un poco en el cáncer de mama, ¿no? Sí. Puede ser, o sea, bueno, ¿hay una cierta predisposición genético-hereditaria, puede ser, en este tema? Hay solo un pequeño grupo de cánceres que tienen que ver directamente con lo que heredamos, que en realidad estamos hablando del 15 al 20% de los cánceres que tienen un componente netamente hereditario, o sea, lo que heredamos de papá o de mamá, que nos puede predisponer a la patología. La mayor parte de los cánceres en general, y el cáncer de mama en particular, el 80% de los cánceres son multifactoriales, donde lamentablemente para la mujer, el ser mujer y cumplir años son los dos factores más importantes para hacer un cáncer de mama. Lamentablemente la mayoría de
nuestros pacientes que hacen un cáncer de mama no tienen antecedentes de cáncer de mama. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con esto. Yo entiendo que está de moda, yo me dedico específicamente a la genética hereditaria y el cáncer, pero es un pequeño grupo que debemos identificar, que es muy importante porque debemos cuidarlo en forma diferente, pero que bajo ningún concepto es lo mayoritario. La mayor parte de los cánceres, lamentablemente, como te digo, son cuestiones multifactoriales que mucho tiene que ver la dieta, la calidad de vida, el ejercicio físico. Somos muy sedentarios. Yo creo que en eso, enfocarnos en eso nos puede ayudar y sí, obviamente, identificar estas familias con más riesgo de cáncer para cuidarlas. Claro. Pero no es la mayoría. Ese es un concepto que tienen muchos pacientes. No tengo familiares con cáncer de mama, di lactancia mucho tiempo, ¿por qué me pasa a mí? Lamentablemente muchos no sabemos por qué pasa, pero hemos adelantado, podemos tener factores modificables donde, como te digo, disminuir la ingesta de alcohol. También somos un país con bastante consumo de alcohol. Todas estas cosas nos pueden ayudar y ayudar mucho, ¿no? Usted hacía mucho foco sobre el cambio de alimentación, el cambio de hábitos. ¿Cuál es la influencia que puede llegar a tener una alimentación orgánica en el cuidado de una persona oncológica? En el cuidado de una persona oncológica específicamente, más allá que nosotros recomendamos que tengan una charla específica con un nutricionista, con sus profesionales que lo atienden para que lo guíen en cuanto a la dieta. En general, obviamente, todo lo que son alimentos orgánicos ayudan mucho porque tienen menos cantidad de carcinógenos, ¿no es cierto? Todos estos alimentos hechos en forma natural, evitamos también todo lo que es procesado, todo lo que son sales agregadas, todo lo que son fertilizantes, todo lo que son, bueno, lo que tiene que ver con esta alimentación más procesada. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Si vos me preguntas puntualmente, ¿hay algún trabajo que te haya dicho tal alimento, tal? Hay un montón de avances, pero no hay identificado algo en particular. Por eso el mensaje no es no tomemos leche, porque tengo muchos pacientes que lamentablemente dejan de comer pollo, dejan de tomar leche, porque ellos asocian un montón de mitos que andan dando vueltas, que no es así. Uno lo que tiene que tener es, comamos más verduras, evitemos un poco de carnes rojas, comamos más pescado, cambiemos un poquito la dieta, pero no hay una comida en particular que uno esté asociada al cáncer o una comida en particular que uno dice con esto no voy a tener cáncer. Claro, tampoco suprimir alimentos, ¿no? Totalmente, estamos viendo lamentablemente muchos pacientes que empiezan a suprimir alimentos. Con el pollo nos pasa específicamente. No porque las hormonas, no, hay estudios hechos específicamente en Argentina sobre alimentación del pollo donde te das cuenta que no tiene que ver con esto. El pobre pollo no tiene la culpa. El pobre pollo no tiene la culpa, la pobre leche no tiene la culpa. Esto de las dietas alcalinas, toda esta cuestión, realmente a nosotros como médicos que atendemos pacientes con cáncer, nos cuesta mucho. Tenemos pacientes que lamentablemente dejan la medicina tradicional para abocarse a decir, no, yo con esta determinada alimentación no necesito mi tratamiento quimioterápico o no necesito tales cuidados porque yo hago esto, yo hago lo otro. Perfecto, agreguémosle lo que vos quieras, pero no dejemos la medicina tradicional de lado, lo que está demostrado científicamente que te ayuda. Estamos teniendo muchos problemas con esto, ¿no? Con la moda de determinados alimentos. Yo creo que tenemos que comer mejor, tenemos que agregar más frutas, más verduras, menos carne, tenemos que empezar a hacer actividad física. Tengo mucha gente que me dice, pero yo estoy todo el día corriendo. No, actividad física en particular, 30 minutos, 3 veces por semana, de una actividad física vigorosa. Claro, eso es lo que no es lo mismo que salir a mirar vidrieras, por ejemplo. Que no es lo mismo que todas las pacientes nos dicen, pero yo ando todo el día. No es lo mismo, no es lo mismo. Que vayas y vuelvas 10 veces con la bolsa del supermercado no es lo mismo que te dediques 10 minutos quizás de tu vida a dar vuelta alrededor de una plaza. Totalmente, y que si uno empieza a hacerlo, se empieza a sentir mejor y se empieza a enganchar con esto, y realmente el cambio es, el cuerpo lo nota y uno se empieza a sentir mejor y empieza a tomarlo como una rutina. Pero empezar es lo difícil. Para nosotros, cuando el paciente entra al consultorio, decirle, estás gordita, es muy difícil. El paciente cree que uno se lo dice desde el punto de vista estético, cuando no es así. De mala que sos nomás. Entonces, claro, te miran como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Pero es así. Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes con cáncer de mama tienen sobrepeso. Y el sobrepeso es un factor de riesgo demostrado para el cáncer de mama. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente no tenga sobrepeso, totalmente. Y es difícil transmitirlo, y es difícil que el paciente entienda. Es difícil cambiar hábitos. Muchos pacientes dicen, no voy al médico para que no me digan que estoy gordo. Pero realmente para nosotros nos preocupa mucho el tabaco
tabaquismo nos preocupa mucho, la cantidad de sal que se come, el alcohol que se consume. Para nosotros es importante la calidad de vida del paciente. Y muchas veces en la consulta no lo decimos, ¿no? No tenemos tiempo. Gente que hace los estudios, las cosas, no tiene tiempo de hablar estas cosas con los pacientes, que es tan importante, ¿no? Si tuviéramos que hacer un listado de aquellos alimentos que sería conveniente incorporar, ¿no? Por lo menos en frutas, en verduras, ¿hay algunos en particular que sea conveniente que agreguemos a nuestra dieta? ¿O que pasarían a ser los infaltables, por ejemplo? Los infaltables, bueno, las verduras de hojas verdes, el tomate, el brócoli, el repollo, el zapallo, el aceite de oliva, todo lo que es frutas frescas, espinacas, los pescados, todos son alimentos que tienen que estar. Nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, al pescado que tiene aceites, pero de los aceites que son buenos, uno habla de aceites y ya uno lo asocia con cosas malas y no es así. Y lo que uno tiene que evitar específicamente son lo que son todas grasas procesadas, ¿no? Disminuir un poquito las harinas blancas, disminuir los alimentos enlatados, disminuir, como te decía, la ingesta de alcohol, disminuir la manteca, bueno, todas esas cosas que son ya grasas, viste, un poco más procesadas. Claro. Y de a poquito, uno no espera de un momento al otro que la gente empiece a abandonar sus hábitos, pero de a poquito es posible, más allá de nuestra vida rápida y nuestra vida que lamentablemente no tenemos tiempo de las cosas importantes. Nadie dice que no se coman un rico asado el fin de semana con una copita de vino, pero bueno, todo en su justa medida, ¿no? Todo en su justa medida, eso es lo que hay que lograr, el equilibrio, y muchas veces es difícil lograr el equilibrio, como te digo, porque venimos desde chicos comiendo mal. Claro. Por eso una de las cosas que uno tiene que enfocar es en la niñez, en los adolescentes, en tratar de, en ellos, empezar a cambiar los hábitos, y eso nos va a hacer cambiar nuestra incidencia de cáncer seguramente que sí. Doctora, la verdad que ha sido un verdadero placer hablar con usted en esta mañana. Seguramente volvamos a convocarla para seguir charlando sobre este tema o sobre algunos otros temas y muchas dudas que en lo diario nos van surgiendo, y estos mitos que hay que ir derribando, ¿no? Día a día, de los que usted hablaba. Totalmente, y es necesario que la gente entienda de derribar mitos y empezar a vivir mejor, que nos va a ayudar muchísimo. Hay que hablar un poco más de cáncer para perderle el miedo y saber de qué se trata, me parece. Ya dejar el tabú de lado. Exacto. Es así. Verónica, te agradezco muchísimo la comunicación. Por favor, a usted por habernos atendido en esta mañana. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Así pasaba la doctora Dolores Mancilla. Ella es mastóloga, médica de planta del Servicio de Mastología del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Con ella hablábamos sobre la buena combinación, los cambios de hábitos, sí, para proteger a nuestro cuerpo, a nuestro organismo de enfermedades.